¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión online, de acá Televisión y de también nuestra televisión, Noroeste Televisión, que también nos ve? Buenas noches o buenos días, a cualquier hora que nos vean a través de la red. Y si nos ven por la noche, pues igual buenas noches. Y estamos con ustedes de nuevo, mi compañero Antonio Melián, que como ustedes saben, en máster en mediación familiar, profesor, y un servidor, que como cada semana intentamos tocar, discutir, informar o tratar un tema que sea más o menos de actualidad y que en cierto modo también sirva de agarre para que nuestros telespectadores discutan y reflexionen merced a nuestra información y a los estímulos que damos respecto al tema que vamos a tratar o tocar. Hay una definición en el diccionario sobre lo que significa incertidumbre, porque ciertamente vivimos en un momento que podríamos denominar, y que sale en muchos medios de comunicación, en diferentes plataformas mediáticas y en foros de opinión, como tiempos de incertidumbre. Y la incertidumbre se puede definir como una incógnita ante la probabilidad de que algo suceda, con algunas definiciones más. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando hablamos de duda es porque no sabemos qué pensar. Cuando hablamos de incertidumbre no sabemos en qué creer. Y cuando hablamos de indecisión es que la gente no sabe qué hacer. Pero siempre en definitiva, en todas estas tres definiciones que el panléxico español y el diccionario ha dado tres diferentes descripciones respecto a los términos, en el fondo siempre late una indecisión, porque siempre la duda, la incertidumbre y la indecisión a nivel psicológico, a nivel incluso emocional, significa que acarrea una cierta angustia, una cierta ansiedad especialmente sobre el futuro. Y eso es un tema que hoy atañe a todos nosotros, atañe a toda la humanidad. Cuando, por ejemplo, en la década de los 60, había unas amenazas que se centraban, por ejemplo, en la superpoblación o en la amenaza nuclear, que todavía hoy existe a nivel global. Pero también, centrándonos en temas más concretos, hay una incertidumbre que, por ejemplo, afecta a la familia y a los padres respecto a los hijos. Antonio, mi compañero, mi amigo, y el director de esta televisión, y muchos de los que nos escuchan, que tienen cierta edad, tenían la completa seguridad de que nuestros hijos o los nietos iban a tener un porvenir mejor, seguro, a través de una carrera, de un oficio, de unos estudios. Seguro que iban a estar mejor que nuestros padres o nuestros abuelos, iban a tener mayor bienestar, centrado en seguridad, en un empleo digno, en un sueldo y en la posibilidad de fundar una familia o abandonar el nido del hogar. Imposible hoy. Esa angustia, esa ansiedad yace en todas las familias, por ejemplo, respecto a los hijos, independientemente que podemos también tocar temas de la política, del sistema, que también engendra esa incertidumbre que, como dije anteriormente, se define como una incógnita que se tiene respecto a algo que va a suceder en el futuro. Con esta idea, con este pequeño preámbulo, podemos discutir y podemos hablar y podemos intercambiar opiniones y presentar diferentes temas que tengan que ver con este tiempo de incertidumbre. Querido amigo Antonio. Sí, no, lo has puesto bonito. Esto, efectivamente. Y hay que añadir también una profunda malintencionalidad. Y a esta incertidumbre que involucra una actitud miedosa frente al cambio, al futuro, frente a lo incierto, Sí. Está cargada de miedo. Y el miedo está orquestado. El miedo está dirigido a seguir manteniendo ese estatus de angustia, ese estatus de incertidumbre
angustiosa, incertidumbre que crea ansiosa, porque no va la vida en ello. Entonces, todo esto está de alguna manera orquestado por esos poderes anónimos que se llaman grupos, que no van más allá de unas reuniones al año, innominados totalmente, no se sabe quiénes son. Sabemos que los presidentes importantes de los importantes países van, pero no sabemos si van en nombre propio o van en nombre de esos anónimos que les envían. Entonces, esa es una incertidumbre, más porque cuando yo le pongo cara al que me va a provocar, yo puedo agarrarme de ciertas seguridades, pero cuando no tiene cara, no tiene ni siquiera camino por donde andar, yo no sé por dónde me va a venir. Entonces, esto es bastante complicado, ¿sí? por cerrar un poco el medio en que nos vamos a encontrar con respecto a la vida que estamos organizados hoy. A ver, alguien dice, no recuerdo el nombre ahora, que Dios nos libre de gobernantes en cuyos espíritus se haya inoculado el veneno del miedo. Y muchísimos gobernantes que conocemos, directa o indirectamente, muchísimos gobernantes están inoculados el veneno del miedo en sus cuerpos. Y entonces proceden con miedo, y cuando se procede con miedo, no se procede con racionalidad. Entonces, con esto yo creo que cerraríamos un poco la situación en la que nos encontramos, y ahora si quieren, pues, sí, está bien que apunte todo eso, porque ese miedo existe, miedo al futuro siempre, porque claro, estamos hablando de un posibilismo, pero que está aquí, que nos afecta, que está latente en la sociedad y en los medios. Y hay autores, hay sociólogos y antropólogos, gente del pensamiento y de la ciencia, que hablan de algunas causas, hablando un poco, profundizando en lo que tú acabas de apuntar, ¿no? Por ejemplo, causas, razones por las que la gente puede estar inquieta hoy. Estamos involucrados, estamos metidos en una sociedad consumista, competitiva, individualista, materialista, y en la que se han perdido dos valores sociológicos y demostrables. El valor de la vecindad, del contacto entre unos y otros como apoyo, que por ejemplo existía antes en tu pueblo y en el mío, en los pueblos de las Islas Canarias y de cualquier pueblo del mundo, ¿no? Para estar conviviendo en edificios o en pisos donde el vecino de al lado, que está puerta con puerta, prácticamente desconocemos todo de él y todo de esa familia, ni sabemos de dónde es, y prácticamente a veces ni siquiera se saludan en el ascensor. El vínculo social, el apoyo del otro, la ayuda del otro. Y hay también un factor importante, un factor que incluso pensadores, científicos, psicólogos, sociólogos, del mundo de la laicidad, así que no tiene nada que ver con las creencias, ni con incluso a veces son hasta un poco, hasta agnósticos por lo menos, piensan que el sentido del del hombre religarse, unirse en perspectiva con algo sobrenatural o algo superior, los ha desfondado, les ha creado esa ansiedad. ¿A qué me agarro? Porque nuestras madres o nuestros abuelos tenían claro, bueno, posiblemente un Dios, cualquier tipo de Dios, de cualquier religión, posiblemente compense nuestras estrecheces, nuestras carencias y nuestra vida terrenal angustiosa, en algunos casos pensando que a lo mejor el infierno estaba aquí y que nos esperaba un cielo. O por lo menos había una creencia, un religare con algo sobrenatural, independientemente de que sea cierto, de que se acepte o no. Pero existía dos cosas, existía esa esperanza, y posiblemente tú como licenciado en ciencias religiosas lo puedes apuntar mejor,
hasta ese temor de Dios, que era yo creo que hasta beneficioso para el alma humana, ¿no? Entonces, esta vida centrada en el materialismo, en el consumismo, en la competitividad, en derribar al otro, en los mensajes fraudulentos a veces de las propias entidades públicas y de los propios políticos, en las que se caracterizan fundamentalmente por la impostura, por la falta de credibilidad, por la falta de futurible esperanzador para sus futuros votantes, centrados a veces, muchas veces, como tú también apuntabas antes, en la ignorancia, o pensando en la poca inteligencia de los posibles votantes, a los que consideran a veces poco ilustrados para discernir entre el bien y el mal y entre qué conviene y no conviene. Todo ese totum revolutum nos hace pensar que son factores de incertidumbre en el futuro. Sí, sí, Paco, yo en este tema de las seguridades y de las inseguridades, esos dos valores que tú denuncias como perdidos o por lo menos como aminorados, ¿no? El miedo, vuelvo a insistir, es básico y es fundamental. Pero al mismo tiempo, cuando hablo de las creencias y te relacionas al que tiene fe, las creencias superan también la fe y hay gente que no tiene fe en absoluto, ni en nada, ni en lo trascendente, pero sus creencias le pueden por lo menos dar cierta seguridad. Hoy esas creencias las tenemos en el aire, las tenemos muy inseguras. Por ejemplo, el medio ambiente está tocado de muerte y este planeta se va al garete. Eso nos produce tal angustia porque lo único que podemos hacer es no tirar la colilla o no fumar para no mandar el humo del cigarro. Es dejar el coche o tener el coche a punto para que no eche demasiado. Tal. Entonces, podemos hacer dos o tres cosas. No podemos parar los aviones. Que un solo avión, ¿cuántos coches necesita para que contaminen igual? Eso no lo tocamos, pero además nos estamos callados. No lo debemos tocar, porque ¿cómo me desplazo? Hasta mi familia o hasta donde quiero ir. O sea, vienen marcados ya los miedos, las angustias, que sobrepasan tu esfuerzo, sobrepasan tu capacidad de resolver. Entonces, a esta angustia, el miedo al fin del mundo, añadiendo la incapacidad de hacer algo útil, necesario, por el fin del mundo. Nos consagramos en cuerpo y alma en tener las 4 bolsas para que cada bolsa vaya a los reciclajes y evitemos. ¿Con qué devoción hacemos eso? ¿Qué resolvemos? Seamos sinceros, algo hay que hacer, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué resolvemos con esas miniaturas? Cuando realmente vamos a un vertedero y observamos cómo en algunos camiones las bolsas se entremezclan en colores y caen en el mismo sitio, ¿de qué nos ha valido? Comprar bolsas de plástico, o sea, incrementamos por un lado para luego ahorrar en el reciclaje, para luego, estamos haciendo remienditos, no tenemos poder. Antonio, si te parece, retomo lo que tú acabas de apuntar ahora, simplemente hacer un paréntesis en lo que se refiere creo que hablabas un poco también de los coches, de la densidad del tráfico, ¿no? Como una anotación al margen, ¿no? Hace muy pocos días escuché que el consejero de Transporte del Gobierno de Canarias hablaba de dar soluciones por el tema de la densidad de tráfico que se amontona no solamente en Gran Canaria, posiblemente también en Santa Cruz de Tenerife, sobre todo en las idas, de las idas y vueltas a primeras horas de la mañana desde aquí hasta el sur, con unas retenciones tremendas, que yo tengo alguna amiga que trabaja, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Telde, aquí de Gran Canaria, y para entrar a las 8 se levanta a las 5 de la mañana, increíble, ¿no? Claro, es que no es solución. Es que además el mismo consejero de deporte dio una información fidedigna. En Canarias hay un parque automovilístico de 700.000 coches. Las Palmas de Gran Canaria y Gran Canaria, hace poco también se dio una información que es la 5ª ciudad y lugar del mundo
en proporción a habitantes y extensión de mayor parque automovilístico. Esto es imposible, esto no se puede soportar. Pero independientemente de eso, luego tú apuntabas un tema que me da también idea para seguir el hilo. Hablabas del tema del fin del mundo. Ojo con una cuestión, aprovechando estas incertidumbres sobre el futuro y esta situación un poco angustiosa que sufre la humanidad y las personas por este desfundamiento respecto a creencias o a ligaciones o alegaciones o a cualquier otra cuestión que sirvan para fortalecer el ánimo y para tener esperanza, hay falsos profetas que están aprovechando para lanzar mensajes apocalípticos, para involucrar e intentar que las personas se identifiquen y entren en posibles religiones o sectas que nada tienen que ver con una creencia sana y saludable, ¿no? Y como dato curioso además, que por eso lo pongo en reflexión para que nos cuidemos, por ejemplo, los últimos 8 años se han publicado o se han puesto en funcionamiento y para que la gente lo vea en las salas de cine cerca de 200 películas sobre el fin del mundo. Es un aprovechamiento de ciertos falsos profetas y de ciertas ideas contaminantes en las que se pretende dar una solución a veces muy equivocada, a veces que genera más angustia, a veces que no tiene ningún fundamento ni científico ni siquiera religioso, para que las personas se sientan apoyadas y se vinculen a esos falsos profetas, a esas falsas religiones en las que predomina un tinte, un matiz eminentemente apocalíptico respecto al futuro. Y tampoco es eso, ¿no? En este proyecto fantasma, porque no tenemos nombre, no tenemos ubicación, no tenemos nada que nos vincule a nosotros con esos movimientos potentes, económicos y demás. Entonces, el bulo, lo fantasmagórico, tú sabes mejor que yo por formación, yo lo sé también por la misma razón, que las seguridades anímicas, aquellas que de alguna manera apuntalan tu vida, son intocables. Si tú tumbas una o tocas fuertemente algunas de esas seguridades, puedes crear una depresión, puedes crear una propensión al suicidio, puedes un montón de... ¿Por qué? Porque las seguridades, diríamos, las creencias son seguridades a las que te aferras, sin saber por qué, porque entonces serían seguridades. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de eso ahora porque vamos a insistir con este tema. Porque, y esto está orquestado. Vamos a intentar también dar un mensaje de esperanza apuntando también a algunas soluciones. Efectivamente, yo creo que hay que aprovechar ¿verdad? esto. Pero será ahora dentro de un momento cuando hagamos un alto. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional.
Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos con ustedes, queridas y queridos telespectadores de la televisión online de TACA Televisión y del Noroeste Televisión. Y estábamos hablando, discutiendo, dando alguna información, quizás una tormenta de ideas, un brainstorming, como dicen los ingleses, sobre el futuro, sobre las incertidumbres, sobre un tiempo de incertidumbre, ¿no? Y claro, podemos hablar, si hay tiempo, de las posibles supuestamente soluciones, pero fíjense ustedes que sin ahondar demasiado, quizás a nivel sociopolítico ha habido algunas soluciones o se ha intentado dar algunas soluciones a nivel global como respuesta digamos, a la tendencia, como tú también decías antes, que a veces nos engañan y que nos están metiendo en un túnel, ¿no? En cierto modo tendente a administrar los desperdicios de políticas espurias, ¿no? Y de la codicia de muchos gobernantes instalados en el poder, y cuya respuesta a veces sociopolítica y sociológica ha radicado en los últimos tiempos, por ejemplo, en el 15M, por ejemplo, en la irrupción de ciertos partidos como los Verdes, ciertos movimientos juveniles. Incluso si le apuntamos también, hace unas semanas se celebró el Día también de la Mujer, ¿no? De ciertos movimientos saludables feministas. Ahora mismo todavía quedan restos de los famosos chalecos verdes en París y en Francia, que es una respuesta a aquella famosa frase de los jóvenes cuando hace unos años le decían a los políticos: ustedes no nos representan. 68, mayo. Anteriormente y luego últimamente, cuando decían, cuando el 15 de mayo se manifestaban, no solamente en Madrid, en Canarias, y en España, y en muchas ciudades del mundo, ese movimiento que decían que los políticos de hoy no nos representan, por muchas razones y demás. Pero bueno, eso también sería largo de hablar y de discutir, pero que sí produce cierto desencanto. Eso sería una especie de respuestas, de reacciones sociopolíticas de los ciudadanos ante esta incertidumbre ante el futuro y ante, en cierto modo, también una mala política, una mala administración de la red pública, a cargo de los políticos que en teoría tendrían que representarnos para el bien común y que a veces, como sucede mucho y como ya es probable y como la propia justicia se está encargando de exponer y de resolver, en favor de sus propios intereses y de saqueos, auténticos saqueos y huida de grandes cantidades de dinero hacia los paraísos fiscales. Bien, eso por una parte. Pero en definitiva, y por lo menos por lo que a mí respecta desde el punto de vista psicológico, este tipo de cuestiones y otras más que hemos apuntado describen una situación en la que se instala en las neuronas, en el sistema cerebral de las personas, una especie de círculo del miedo que producen angustia. Y eso existe, ¿no?
Y para eso tendría que haber alguna respuesta también psicológica, que ahora si quieres podemos apuntar algunas, ¿no? Pero que en cierto modo revelan la desazón, la ansiedad que ocurre en la mismidad de las personas, de las familias, de los padres y de los hijos ante un futuro incierto, que a veces no se encargan de resolver de forma adecuada en la parte alícuota que les corresponde las entidades públicas y las instituciones de cuya bondad recelan ya los electores y la ciudadanía, que está demostrando a veces en algunos momentos cuando no votan o cuando desconfían o cuando se dejan guiar por cantos de sirena de la demagogia de políticos instalados en el poder y en administrar no los intereses de la mayoría, sino sus propios intereses. Antonio, esto es una idea que dejo ahí y que tú puedes profundizar a otro nivel. Y que baje lo cierto. Es decir, no se olviden, queridos telespectadores, que lo que les digo está demostrado. O sea, está orquestada una sociedad donde nos van a dominar, nos van a clasificar por los valores que ellos consideran como tales. Muchos de ellos son contravalores. Por ejemplo, la individualidad. ¿Por qué nos fabrican casas que fomentan la individualidad? ¿Por qué tenemos medios de comunicación que lo tenemos en la mano permanentemente para comunicarme con y con? ¿Por qué nos aíslan del colectivo? ¿Por qué nos conocemos cada vez menos? Para que no hagamos causa común. Hasta hace pocos años, mientras unos grupos más en una línea de poder y de dominio se dedicaban a diluir esta conciencia y a crear una serie de factores que beneficien la subordinación, el sometimiento, el miedo que hace falta para que todas estas cosas se produzcan. Y habían otros más sociales, más inquietos, que lo que predicaban y practicaban permanentemente con la gente era el crear conciencia crítica. No te creas todo lo que dicen, ni la derecha ni la izquierda. Analízalo, tamízalo, envuélvelo en tu propia seguridad y produce un juicio que sea mucho más favorable a ti. A mí me gustaría, de todas maneras, Antonio, muy bien lo que estás planteando, pero aprovecho la ocasión que estamos y que es un tema también que te afecta por tu formación y por tus estudios, desde el punto de vista, y antes hablábamos también de esta falta de este desfondamiento, de esta falta de sustento, de agarre respecto a cierta trascendencia que incluso personas que no creen manifiestan claramente y que tampoco dan solución. Hablo de las personas agnósticas o las personas incluso ateas que saben perfectamente de que ese agarre en lo trascendente o ese religare, o cualquiera que sea, ha fallado y no está presente ahora mismo en la mayoría de la sociedad, por lo que sea, ¿no? Desde el punto de vista religioso a nivel global, a nivel general, ¿hay alguna respuesta? Podemos hablar de la Iglesia Católica, de los cristianos, de diferentes iglesias cristianas o de otras. ¿Hay alguna posibilidad de que eso se vuelva a reimplantar? Desde la creencia, una seguridad. Sí. Sí, y yo diría que depende de la creencia. No siempre las creencias son extraterrestres, diríamos, o son trascendentales, que trascienden, que superan nuestra barrera de conocimiento y de nuestra visión y de nuestra experiencia, la superan. No solamente eso, sino yo he estudiado por qué un ateo convencido, científicamente convencido, a quien respeto muchísimo porque ha leído muchos más libros de Dios que yo. Porque creer en Dios, pues, oye, te alimentas un poco con un par de libros que de alguna manera hablen de Dios. Pero para demostrar que no existe Dios hay que leer muchos libros. Este chico, esta chica ha leído más que yo, eso está claro.
Y sin embargo, ¿no ves tú que en una conciencia crítica fuerte haya miedo porque no haya una creencia divina? No sé si me explico. Sí. El ser ateo puedes estar tan seguro en cómo tienes que proceder en la vida como que el que es creyente o más seguro. O sea, no tiene nada que ver. Ahora bien, hay una frase en el Evangelio que yo creo que está mal traducida, pero que viene a un poco significar. El que no está conmigo, está contra mí. Mal traducida porque en español habría que decirlo de otra manera. El que no está conmigo no me conoce. Está fuera de mi influencia, está fuera de mis creencias, está fuera de lo que vengo a predicarles. No se enteran porque están en el otro lado. No creen en mí, no me valoran. Entonces, ¿qué hacen aquí? No vienen. Entonces, esta es la interpretación. El mundo cada vez se puede encontrar en esta situación de gente que abandona este posicionamiento de creencia en un Dios real, espiritual, cercano. Yo no retomaría para seguridades el temor interpretado como miedo a Dios. No lo tomaría. Ya nos han hecho muchísimo daño. Yo retomaría aquel otro que es muchísimo más sutil. Y voy a poner un ejemplo de pareja. Si una mujer tiene un marido bronco, un marido de mal genio, y que incluso se le va la mano y no se ha atrevido a denunciarlo, y lo oculta a la familia, a sus hijos y a los vecinos, cuando esta mujer reacciona por temor, ¿a qué teme? ¿A ofender al marido? Sí, pero ofender al marido porque lo quiere mucho, no, porque le puede pegar, porque la desacredita, porque la insulta, porque la ataca. Ese es el temor a Dios. Y el temor a Dios por amor, diríamos, es aquel, quiero tanto a mi marido que temo hacerle daño, temo ofenderle. O quiero tanto a mi mujer que no me gustaría hacerle daño porque la quiero mucho. Ese es el amor a Dios. Por cierto, entre paréntesis, hay un presidente de un partido, bueno, puede citar el nombre, el presidente del Partido Popular, que recientemente hablaba de los maltratadores como hombres con mal comportamiento. Sí, un poco atenuante. Sí, un maltratador es un maltratador, es un infame. Sí. No sé qué quiso decir cuando dice que hombres que se portan mal. Muy bien, que se portan mal. Bueno, entre paréntesis, pero para un poco tener claro que estoy radicalmente en contra de este Eso término. se debe a una inmadurez política. Claro. Tenemos la alegría de tener políticos jóvenes. Yo me alegro que haya gente joven ahí. Pero tenemos que pagar una entrada. Y esa entrada es la inconveniencia de hombres inmaduros en muchísimos aspectos y que todo vale. Sobre todo Claro. cuando hay una izquierda, una derecha ultra atosigándote y llevando. No te olvides que Vox, el elemento número 1 es del PP y el elemento número 2 es de Ciudadanos. Se han ido de los dos partidos y han constituido un partido más de ultraderecha. Entonces decimos, y con él se han ido un montón de gente. Entonces decimos, ¿cómo repesco? Pues guiños, vamos a suavizar. Están temiendo esta semana. Esta semana es tremendamente peligrosa. Para ellos les felicito porque les coincide con los carnavales y no van a tener como mucha... Pero cuidado que el final de semana se anuncia bonito. El día 8 de marzo, que estimulo y animo a que estas cuestiones se animen y se salga con verdaderos criterios. Y otra alegría que les puedo dar es que me he enterado que los jueces, muchos jueces, muchísimos colegios, esto como se llama, de la judicatura, jefatura de la judicatura, provinciales o regionales,
han tomado el tema de la, perdón, ya termino, de la formación de los jueces. Por ejemplo, sí. También es una de las soluciones digamos, al mal sistémico, porque al fin y al cabo estamos hablando de un mal sistémico que afecta a toda la sociedad y a los individuos en particular. Pero vamos a insistir dentro de un momento, después de esta pausa, en algunas otras posibles soluciones. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Bien, parece, Antonio, que nos estamos siendo un poco dramáticos, catastróficos. No, yo creo que estamos simplemente haciendo una digregación de todos aquellos factores que hacen que la gente de hoy, y cuando digo la gente hablo de las familias, ¿no? Las familias con hijos o sin hijos, las parejas, la sociedad en general, los grupos humanos, ¿no? Que estamos preocupados por el futuro. A nivel sistémico, pues puede ser el cambio climático, la densidad del tráfico, la contaminación atmosférica, la amenaza nuclear. Incluso algunos autores hablan hasta del aburrimiento, ¿no? Una sociedad aburrida es porque una sociedad que tiene ya colmado ciertas necesidades satisfechas. Y de eso sí quería hablar, porque yo, por apuntar a una solución, o por lo menos para dar un mensaje más optimista, que tú posiblemente también ahora complementarás, hay una cuestión histórica, ¿no? Las sociedades en general y la humanidad en general es resiliente, es decir, es superadora, sabe superarse, sabe resarcirse en las grandes catástrofes. Por ejemplo, hablemos de la guerra mundial, millones y millones y millones de muertos, ciudades destruidas, y sin embargo se supieron resarcir y crearon los recursos suficientes para de forma solidaria armar una nueva sociedad. O una catástrofe como la hace años de 500.000 muertos en un tsunami, creo que fue en Indonesia,
en Asia, ¿no? Y sin embargo la solidaridad humana, que además es una cuestión que nos diferencia de los seres llamados irracionales o los animales, la capacidad empática que tienen los humanos en ciertos momentos, ¿no? De colaborar, de cooperar para resarcirse, para superar las dificultades, y que a veces también estas mismas cuestiones que hemos hablado de la competitividad, del individualismo y del materialismo, a veces obvian o son obstáculos para que florezca esta entre comillas, casi caridad cristiana, o cierto humanismo, o los comportamientos solidarios que tanto ayudan a que la sociedad crezca. Eso por una parte. Y por otra, también quiero apuntar, desde el punto de vista psicológico, los humanos ante unas dificultades o ante posibles desastres o ante una angustia siempre tendemos a lo que ya podemos llamar en psicología una zona de confort. Es decir, necesitamos tener esa zona que nos ayude a superarnos, a superar las posibles dificultades, y que llamamos zona de confort, en la que prive la seguridad, la armonía, un puesto de trabajo, que no haya paro, que las jóvenes puedan tener un puesto de trabajo medianamente remunerado, y que la familia se vea asistida por recursos comunitarios que le ayuden a avanzar. Claro, esta zona de confort tiene dos patas. Una, la propia resiliencia del autocontrol, es decir, sí que haya cierto optimismo en los propios recursos que las personas tengan para superarse, ¿no? Es decir, bueno, ante la incertidumbre, que es el no saber en qué creer, y ante la indecisión, que significa el no saber qué hacer, pues las personas tenemos que tener ese sentido, esa resiliencia para tener cierta esperanza en el futuro. Pero claro, cuando hablamos de cuestiones sistémicas, cuando hablamos de estas cuestiones que acabo de apuntar, de que las familias se vean asistidas, de que no haya un paro crónico y de que haya cierta seguridad en la sociedad, también depende de las entidades públicas. Es decir, es lo que debe preocupar de resolver a los políticos, a los que se ocupan de la red pública, entendiendo por red pública el hacer todo lo posible para que la cosa pública funcione, y que es el sentido eminentemente que la propia Ilustración del siglo XVIII da a la comunidad, el sentido auténticamente republicano en el sentido político y sociológico del tema. Yo apunto estas dos posibles soluciones que yo creo que pueden estar ahí y que también pueden enlazar con algunas otras cuestiones que tú quieras apuntar, Antonio. No, digo que la sociedad es tan sabia que a grandes problemas sublime soluciones. Es decir, estos movimientos que tú enunciabas antes, ¿no? Que han pasado esto recientemente, que están ahí coleteando, movimientos nuevos que se revolucionan, y esto, ¿cómo se llama? Esfuerzos por unificar unas teorías que fueron válidas en el pasado, pero que son insuficientes, innecesarias y que ya son incluso despreciadas en el presente. Me refiero a esa derecha recalcitrante que está surgiendo, donde también hay una organización mundial que favorece que el poder caiga en las derechas. Esto se lo están creyendo muchísima gente. Lo que ocurre es que cuando era más crítico Estados Unidos como pueblo, antes de Trump o después de Trump, creo que vuelve la conciencia política. Sí. Creo que empiezan a decir, y nos hemos equivocado. Eso ya es un análisis. Eso es un análisis de introspección dentro de sí mismo y decir, ¿qué me motivó elegir a este hombre? A este grupo, porque no es este hombre, es el representante. ¿Y qué representa este señor? ¿Y a quiénes representan? Esto está muy orquestado. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la sociedad? Que somos la base, que somos inmensamente muchos más millones, porque estamos reaccionando. Lo que pasa es que la sociedad reacciona con cierta serenidad y lentitud, pero sin para atrás ni para coger carrerilla.
van en avanzada, serena, no violenta, a ser posible, van en avanzadilla, ¿no? Entonces, lo único que puede salvar es esa conciencia crítica. Cuando por la noche en casa están todos nuestros hijos, nuestra familia, y trancamos la puerta, decimos, nos metemos en nuestro refugio donde nos consideramos a salvo. Cuando llegamos después de un día forzoso, de trabajo duro, de incomprensiones, de pedidos anulados, de conflictos entre mercados, llegamos a casa y a lo mejor podemos tener, según la capacidad receptiva, un abrazo de nuestra mujer, o podemos tener hola papi, o podemos tener un saludo de he entrado en un remanso de paz donde me cuento a salvo. Entonces es terrible, ¿no? Y te tumbas en el sillón, y te tumbas indolente, no tienes fuerza, pero estás reconfortado. Esto hay que aprovecharlo. Este recurso es nuestro exclusivamente, del que le da la vuelta a la llave, que siempre es 1, 2, 3, depende del que le corresponda. Pero la familia hay que mantenerla a salvo y hay que luchar por los valores familiares. Esta es la primera. La segunda, el valor social. Los valores sociales. Esto está surgiendo en los jóvenes, independientemente de las manadas y de las fotos de los actos violentos orquestados, porque es una obra de teatro. El otro día salió en televisión y todos muy preocupados, asombrados, ¿no? Es decir, cómo quedan en un cercado y ya están repartidos los roles porque se va a hacer una película de piñas. Y entonces pues pero dice, bueno, se acabó. Y entonces cuando se acaba, sacan los bocadillos y se ponen a comer. Y si tú no trajiste el tuyo, te doy la mitad, aquel al que le pegué la piña para que saliera en él. Entonces, los jóvenes no se están tomando en serio la violencia, se toman en serio el aburrimiento. Y entonces crean juegos de los que están privados, crean juegos para desarrollar musculatura, para relacionarse incluso violentamente. Cuidado, es decir, no hay que estar exagerando, eso no son peligros inminentes, son modas que pasan y lo que va quedando después es esa amistad profunda, ese conocimiento mutuo, ese recordar nombres y apellidos cuando ya se son mayores de un compañero de colegio. Por cierto, que hablabas, es cierto lo que estás planteando, hablabas que siempre tienes una palabra clave que me da mi impulso para seguir, ¿no? De la conciencia crítica. Claro, la conciencia crítica, saben ustedes que la conciencia crítica, que es el saber pensar, aquel famoso sapere aude de la Ilustración, que impulsó el humanismo y que impulsaron los enciclopedistas franceses, ¿no? Es propio de la teoría política liberal, en la que, claro, que es liberal, ni siquiera es de izquierda, ¿no? Lo digo por los falsos profetas y los demagogos que hoy se llaman, que son de centro y que se creen liberales. No, la conciencia crítica hay que despertarla, y la despertaron la Ilustración en el siglo XVIII con aquel famoso eslogan con que rotulaban los centros públicos de París, sapere aude, atrévete a pensar. Por ejemplo, el impulsar, el promover como cierta esperanza que responda de forma positiva a estos desafíos del futuro, de un futuro incierto, el trabajo creador y el trabajo productivo. Trabajo creador y productivo que además se pague, se remunere como un reconocimiento oficial, social y hasta con un reconocimiento económico. ¿En contra de qué? En contra de lo que se ha instalado hace muchos años en la política, que es la codicia, el egoísmo de cierta clase política instalada en el poder, que trabaja fundamentalmente para su grupo, para los suyos, y que olvidan el bien común. Y esto no es un mensaje de izquierda, esto es un mensaje puramente liberal. Lo digo para aquellos falsos predicadores que hoy todavía y en vísperas de elecciones están hablando de que son liberales. ¿Liberales desde qué punto de vista? La auténtica política y sociología y filosofía liberal arranca en esta capacidad crítica, en este trabajo productivo
y creador. Y en este enseñar a la gente a pensar para que sepan discriminar y sepan elegir de forma conveniente a los que le van a representar supuestamente en los parlamentos. Si no, no, evidentemente que tienes toda la razón y que efectivamente nosotros tenemos que estar detrás. Esa sociedad que es la que salva después, al final, salva condenando incluso a los políticos. Es decir, están haciendo ahora mismo los politólogos un análisis lo más exhaustivo posible de las votaciones en Andalucía. ¿Por qué la mayoría de los del PSOE no van a votar? Simplemente no se mueven de casa. ¿Y por qué la ultraderecha que ha subido a la palestra ha conseguido una cantidad de votos impresionante, 400 y pico mil votos? Sepan ustedes que en Ejido, en Almería, solamente en ese pueblo hay 400.000. Y en ese pueblo ha habido muertes, ha habido peleas, ha habido incendios, ha habido muchísima guerra entre emigrantes y nativos. Basta con que solo Ejido votara masivamente a vos para que vos tuvieras los puestos que tiene en Andalucía. O sea, cuidado que estas cosas son fantasmagóricas, son picos que surgen y que tenemos que tener la serenidad de decir, bueno, salvo que estemos convencidos de que hay que volver al pasado. Luchen por ese ideal, entre comillas, ¿no? Porque nunca volver al pasado es lo bueno. Que si respecto a eso, y si quieres otro día, con más tertulio, entramos en ese tema, pero claro, es que también resulta de que hay un desencanto de los políticos supuestamente de izquierda, y no solamente a nivel español y canario, a nivel europeo. Es decir, es una clase instalada en el poder de la que desconfían los ciudadanos y de las que en cierto modo perciben que tienen en su poder y en su acervo y en su propio, o sea, son profesionales de la política. Pero hablando de percepción, ¿qué percibe el pueblo con esas voces políticas que tienen una fatal pedagogía? Es decir, no se plantean, vamos a ser pedagogos, primero esto, después aquello, después lo otro, y que la gente tenga ideas claras y que crezca, que madure. No, 4 ideas pergueñadas sin que tengan mucha relación la una con la otra para que no se noten los fallos, y obtener votos. No queremos más de la gente. Pero la gente, cuando se da cuenta de que esto es un engaño, va a recuperar el paso, a recuperar su movimiento para enjuiciar qué es lo que hace. Pues efectivamente se resume en lo que antes apuntamos de ser resiliente y tener también cierta esperanza en el futuro, porque, como decía Aristóteles ya hace unos cuantos miles de años, 2000 y pico de años, la esperanza es un sueño que camina, y al caminar lo hacemos nosotros en nuestro andar y con esa ilusión de saberse que la humanidad y los individuos pueden superar el cúmulo de dificultades que se encuentran en el camino. No olviden estar con nosotros durante toda la semana, que les acompañamos en diferentes tertulias, y que por nuestra parte nos vamos a otra vez ver la semana que entra. Que descansen y que sean felices. Bueno.